sacrociáticos posteriores, que acuérdense que tienen dos planos, un plano superficial y un plano profundo. O sea, son ligamentos muy robustos. Por la misma inclinación del sacro en el plano sagital que ustedes dijeron que tiene un ángulo de 40 grados, la base sacra tendería a caer sobre la pelvis y los que lo están sosteniendo desde atrás son los ligamentos sacrociáticos posteriores, ¿sí? Entonces, actúa como una palanca de primer género en el plano horizontal. El punto de apoyo es la articulación sacroilíaca. La potencia van a ser los ligamentos sacro, ¿sí?, ilíacos posteriores y la resistencia a nivel de la sínfisis. Ese es el comportamiento en un plano horizontal. Entonces vimos el comportamiento en el plano frontal, el comportamiento en el plano horizontal, y nos queda cómo se comporta en qué plano. En el sagital, ¿sí? Bueno, el sagital vimos que estaba equilibrada por las cuplas de fuerzas, ¿sí? Pero ¿cómo se transmite el peso en el plano sagital? Se va a transmitir de dónde a dónde, por lo menos empecemos desde arriba, ¿sí? ¿De dónde viene el peso? De la quinta lumbar. Eso, la quinta lumbar, ¿a quién se lo va a transmitir? Al sacro. Al sacro. Entonces tenemos la transmisión del peso a nivel de la articulación lumbosacra, ¿sí? Que como el sacro, ya dijimos, tiene una angulación de 40 grados, iba a haber un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de cizallamiento. ¿Estamos de acuerdo? Eso Sí. ya lo habíamos dibujado, no vuelvo a dibujar eso, ¿sí? Entonces la articulación lumbosacra descompone la fuerza-peso en una fuerza compresiva y en una fuerza de cizallamiento. La fuerza compresiva, ¿qué dirección tenía? Cefalocaudal, de arriba hacia abajo. Perpendicular. Sí, perpendicular a la superficie, ¿sí? El peso es perpendicular al piso, pero como acuérdense, a ver si se me mojó demasiado el pizarrón y si lo secamos. A ver, dibujo acá un poquito más arriba. Este es el sacro, esta es la quinta lumbar. La fuerza peso siempre es perpendicular al piso, porque la fuerza peso la genera la atracción de la gravedad, siempre es perpendicular al piso. Pero como el sacro está inclinado, esta fuerza peso se descomponía en una fuerza así y una fuerza así. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, me acordé ahora. Esta es la perpendicular a la superficie, ¿sí?, del sacro. Y esta es la fuerza compresiva. Y esta es tangencial. Esa es la fuerza de cizallamiento. ¿Sí? Entonces, si les preguntan en el plano sagital cómo se distribuye la fuerza-peso a nivel de la articulación lumbosacra, se descomponen dos fuerzas, en una fuerza de cizallamiento, que como ustedes dijeron lo van a absorber las partes blandas y las carillas de las articulares, ¿sí?, de las apófisis articulares, van a evitar que la quinta se desplace, ¿sí? Y por el otro lado se transforma en una fuerza compresiva, ¿está? Ahora, a nivel, seguimos para abajo, a nivel de la articulación sacroilíaca, que la tengo acá en las caras laterales del sacro, ¿sí? ¿A dónde pasa? En los movimientos de la sacroilíaca, ¿cuáles eran? Nutación y contranutación. Perfecto. ¿Y dónde pasaba el eje? Dijimos que era... Retro sacroiliaco. Retro, sí. Claro, retro quiere decir por detrás de la articulación. Entonces, si esta es la superficie articular, por acá, ahí pegadito. Miren los dibujos del Capanchi que es muy claro, ¿sí? Y a nivel de S2, ¿sí? Ahí está pasando el eje. Pero la fuerza peso, ¿por dónde pasa? ¿Por delante o por detrás del eje? Por delante.
Por delante. Y entonces, ¿qué va a tender a hacer si el eje está acá? ¿Qué movimiento genera en la sacroiliaca la fuerza peso? La Anteversión. No, sacroiliaca, no estoy hablando de pelvis. Sí, me equivoqué. ¿Y sería No alguna importa. flexión? No importa, equivóquense hoy y no el día del parcial. Contracción, profe. Contranutación sería. Contranutación. Paren, si acá tengo el eje y acá tengo el peso, ¿sí? La base, ¿para dónde iría según el peso? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. Para adelante, chicos. Si esto es, imagínense, este es mi celular. Imagínense que es el sacro. El sacro no está así. Está así, inclinado. El eje está pasando por acá. Hagamos el eje con un marcador. ¿Sí? El eje lo ven ahí. Y entonces, si el peso está pasando por acá, va a ser esto. Va a llevar la base hacia adelante. Y eso le decimos ¿qué? Nutación. ¿Está? Entonces, en castellano, ustedes cada vez que se paran, y se paran muchas veces por día, ¿sí? Están provocando a nivel de la articulación lumbosacra esto, que la fuerza peso, que es el 60% de su peso, genere una fuerza compresiva y una fuerza de cizallamiento. ¿Está? Que a nivel de la articulación sacroilíaca se provoque un movimiento de ¿qué? Nutación. De nutación, ¿sí? Y el peso, ¿sí? Está pasando, cuando hacemos ahora el coxal, ¿sí? La articulación coxofemoral queda por acá, en el esquema, porque el tema, ¿por qué me interesa? Y porque depende por dónde quede la articulación coxofemoral, el eje de la pelvis en el plano sagital, ¿por dónde pasa? Por la articulación coxofemoral, ¿sí? Entonces, como la articulación coxofemoral queda por acá y el peso queda por detrás, ¿sí? Va a generar una, ¿qué? Una retroversión. Una retroversión. ¿Está? Entonces la pelvis hace una retroversión, gira para atrás. Y aparte eso corresponde porque nosotros decíamos que en la sacroilíaca la base iba hacia adelante. Y cada vez que la base va hacia adelante, la pelvis va hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, cada vez que estamos parados, eso es lo que está sucediendo. Y en la coxofemoral, ¿qué pasa? Si la pelvis va para atrás, va a retroversión. ¿Qué pasa en la coxofemoral? Y para compensar diría a una extensión. Ojo, el pie está fijo, ¿eh? Estoy en cadena cerrada. El pie está fijo. Si yo tengo el pie fijo y hago esto, miren, hago esto era, ¿qué es? Anteversión. ¿Y qué pasa con la coxofemoral cuando yo hago anteversión? Hace una flexión. Hace una flexión. Y ahora dijimos que cuando estamos parados, la pelvis tiende a hacer una retroversión. ¿Y la coxofemoral qué va a hacer? Una extensión. Una extensión. ¿Y quién va a sostener pasivamente? El ligamento iliofemoral, chicos. ¿Está? Entonces, volvamos. Digamos, en el plano sagital, digamos, es el que más contenido tiene. Porque tenemos que analizar la articulación lumbosacra, la articulación sacroilíaca. ¿Sí? La sacroilíaca hace, ¿qué hace? Nutación contra nutación. Nutación. La lumbosacra, ¿qué hacía? Ante y retroversión. No, la lumbosacra. Flexión, extensión.
No, pero ¿qué pasa cuando yo estoy parada en un plano sagital con la articulación lumbosacra? Hace cizallamiento y Compresión. Compresión. La fuerza peso la descompone en cizallamiento y compresión. En la sacroilíaca, la fuerza peso provoca una nutación. ¿Está? Y a nivel de la pelvis, ¿qué provoca la fuerza peso? Una retroversión. Una retroversión. ¿Está? Y esa retroversión, ¿qué provoca en la cadera? una rotación, una anteversión. No, en la cadera, la articulación coxofemoral. Una flexión. Una flexión. No, si la pelvis se va hacia atrás, ¿qué provoca? Una extensión. Una extensión. Una extensión, ¿está? Y la extensión la sostengo con el ligamento iliofemoral, ¿está? ¿Sí? Entonces, si analizan en el plano sagital, son estas las cosas que tienen que analizar. En el plano horizontal se comportaba como la pelvis. Como una palanca de primer género. Como una palanca de primer género, ¿sí? Y en el plano frontal, estáticamente se distribuye, ¿sí? Acuérdense, de la quinta, ¿a dónde? Al sacro, del sacro a la sacroilíaca, de la sacroilíaca a las líneas innominadas y llegan a las ramas horizontales del pubis y comprimen la sínfisis púbica. Y por el otro lado, transmiten a las coxofemorales, ¿sí? Que si estamos sentados, ¿a quién se la transmiten? La tuberosidad isquiática. Claro, la tuberosidad isquiática, ¿sí? Entonces, por eso cuando ven el trabeculado óseo del coxal, hay un trabeculado vertical que se proyecta a los isquion, ¿sí? Y refuerza esa estructura. Digamos, se dicen, los isquion son los talones de la cola, ¿sí? Nos debemos sentar sobre los isquion. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, ¿cómo es que se dice? Yo lo que les propongo, si quieren, pero el tema es que a veces tienen que cursar otras materias. ¿Ustedes mañana tienen libre a esta hora? Sí, ¿A las 8? Sí. yo sí. Bueno, entonces nos enganchamos mañana de 8 a 9 y repasen dorsales y cervicales y hacemos un ping-pong de preguntas, ¿sí? ¿Está bien? Perfecto, Sí, sí. Bueno, Así unimos a las 8, ¿sí? ¿De 8 a 9? De 8 a 9. Listo. ¿A ese horario pueden todos? Sí, sí. Bueno, sí, profe. pero repasá Gracias. y no se boicoteen solos, chicos. Estudien y estén convencidos que van a probar. Una caída no hay que achicarse, ¿sí? Así que no me vengan con que, no, porque me va a ir mal, no me va a ir mal a mí, porque yo estudié, ese es el convencimiento, ¿sí? No, aparte realmente me da bronca el tema de que la gente que estudie que le vaya mal, no me gusta, ¿sí? Bueno, entonces mañana a las 8, pero repasen la parte de mecánica diafragmática, de toda la parte de tórax y cervicales, ¿sí? Así las repasamos. Fíjense en cervicales que cómo reaccionan los músculos si trabajan en sinergias con otros grupos musculares, ¿sí? Sí. ¿Qué hacen los escalenos? ¿Sí? Si aumentan la lordosis, si la disminuyen, qué músculos son los que la disminuyen, ¿sí? Y hagan preguntas de eso, que hay preguntas de eso y hay que tenerlas claras, ¿sí? Porque nosotros vemos aumentos de lordosis o rectificaciones y tenemos que saber cuáles son los músculos que lo están generando, ¿sí? Okay. Bueno, entonces mañana a las 8 así compensamos la hora de hoy, ¿sí?
Pero Sí, estudien por favor. eso, si no perdemos el tiempo, ¿sí? Sí, sí. Dale, dale. Sí, Muchas sí. Gracias. Bueno. profe. No, de nada. Que te mejores. Profe. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. ¿Esta dónde la guardas vos?